Bogotá camina insegura. Cuando uno cierra los ojos y incluso en plena campaña y en recorrido político de hombres como Carlos Fernando Galán, uno inmediatamente tiene que pensar en su padre Luis Carlos Galán Sarmiento. Y eso pues es como un golpe bonito al corazón de la mayoría de los colombianos por la figura de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero cuando llegan al gobierno, cuando llegan a ejercer el segundo cargo más importante de Colombia, la alcaldía de Bogotá, uno nota que esto parece una fotocopia de Peñalosa, una fotocopia de esos gobiernos mezquinos, elitistas, arrogantes, y causa la primera impresión, José, que esta gente llega a hacer una campaña perpetua, estirando el pescuezo para lado y lado a ver quién sigue y a quién van a apoyar para la presidencia, y ellos mismos también pensando en esas aspiraciones presidenciales, y entre tanto la ciudad a la deriva, José. Empecemos por un tema que tiene que ver precisamente con la seguridad. Yo escuchaba este término de su autoría. ¿Por qué considera usted que Bogotá hoy camina insegura, José? Bueno, lo primero que hay que decir es que usted tiene razón. Carlos Fernando Galán es la tercera versión consecutiva de Enrique Peñalosa. La primera él en su segunda versión, porque hay que recordar que él estuvo sobre 1997-2000, cuando el mandato era de 3 años. Posteriormente llegó en 2016, como en la segunda versión de Peñalosa. Luego viene Claudia López y Carlos Fernando Galán. En el caso de Claudia López, llegó a nombre de unos sectores independientes, sectores incluso de izquierda que no votaron en su momento por el candidato que nosotros promovíamos, que era Holman Morris, respaldado por el senador Gustavo Petro, y terminaron en el caso de las banderías de Claudia López, se recogieron en esas propuestas y hizo todo lo contrario a lo que prometió, ¿no? Claudia López no podrá para nada desmarcarse y desligarse de lo que fue lamentablemente como el sello que le marcó todo su cuatrenio. A ella le tocó originalmente el 9 de septiembre de 2020, y en una actuación absolutamente indebida terminó teniendo que cargar con la responsabilidad política de la masacre, pues la ejecución de la misma está en manos de la Policía Metropolitana, y eso está en estos momentos en investigación penal. Ya incluso hay un par de detenidos, etc. Eso fue el 9 de septiembre del 2020. Yo estuve muy cercano de ese momento, pues porque como el país se enteró en la madrugada, hubo el asesinato por efectos de la brutalidad policial, que era una constante que estaba recorriendo todo el continente, fundamentalmente en Estados Unidos, y era exactamente el hecho de cómo el ejercicio desbordado de la autoridad de la policía a través de la modalidad de la brutalidad ya había causado la muerte de una persona afrodescendiente en Estados Unidos, y eso pues por efecto de este nivel de globalización en la información se había hecho notorio en todo el mundo, y pues particularmente en Colombia. Ese mismo patrón de comportamiento se implementa ese 9 de septiembre en la madrugada. Un joven abogado, Javier Ordóñez, recuerdo bien su nombre, es atropellado y luego torturado a tal punto que termina siendo asesinado por la policía. Y era medio entendible, a propósito de ese tema, que un gobierno que presumía de ser distinto tenía que haber diseñado una manera distinta de intervención para algo que ya se sabía, y es que iba este hecho, por los efectos y connotaciones políticas y mediáticas,
iba a provocar una gran indignación nacional, ni siquiera bogotana. Yo soy de los que cree que esa actuación de Claudia López en las horas de la tarde-noche, eso empezó a suceder como a las 5 de la tarde, 6, si hubiese tenido una clara visión enmarcada en el respeto por los principios de los derechos humanos, por el Estado de Derecho, perfectamente se hubiera podido evitar. Yo en el momento trabajaba, quiero contarle, como asesor de la actual ministra de Ambiente, Susana Mohamed, y yo hacía parte de su equipo normativo. Y fui por razones de un interés político, pero también personal, frente a una convocatoria que hizo los movimientos de sectores populares, convocaron a un plantón frente al CAI de Villaluz. Fue completamente errático. Yo hubiese, por ejemplo, si hubiese sido alcalde en ese momento, en vez de enviar piquetes de fuerza disponible o del SMAT, yo hubiese llevado unos 300, 400 facilitadores para dialogar con los jóvenes que tenían una razón legítima de indignación. Es más, yo hubiese convocado a las fuerzas vivas de la ciudad para que no a las 5, sino desde las 2 de la tarde hubiesen hecho un gran cabildo por la vida, por los derechos humanos. No. Sabía cómo estaba la situación y lo que hizo fue enviar el SMAT. Y eso lo que provocó fue como que frente a un incendio que estaba por estallar, decidió enviar fue combustible. Claro. Y terminó eso pues en una masacre de más o menos 13 jóvenes asesinados desde los disturbios que se provocan esa misma noche y que luego se replican por todo Bogotá y se van a mantener casi 4 días. Y ese simplemente va a ser el preámbulo de lo que va a ser el estallido social, en donde nuevamente Claudia López adoptó una posición profundamente autoritaria y cuya responsabilidad tiene que asumir públicamente en materia de una sistemática violación de los derechos humanos. Llegamos entonces a Peñalosa, a Galán, que es finalmente lo que usted me ha preguntado. Pero ya que tocó el tema, muy importante, porque fue una masacre. Fue una masacre. Yo recuerdo que en las primeras de cambio del gobierno de Claudia López, ella fue muy desconsiderada con los altos mandos policiales. Se agarró con ellos, los descalificó en público y pues esta fuerza pues hay que tratarla con respeto y hay que mediar con ellos, como quiera que adentro pues también para nadie es un secreto la descomposición que tiene este cuerpo policial, no solamente en Bogotá, sino en Colombia. Pero lo recuerdo muy bien, José, y yo también he pensado estos días precisamente sobre ese tema, José, porque aquí estamos dejando no morir en la memoria de los colombianos las masacres. Hemos sacado un par de masacres de la ciudad de Medellín, del Bar Oporto, otro del edificio Budapest. Y así vamos, no dejando morir esto porque queda como si hubiesen sido unos delincuentes los muertos, unos terroristas los muertos, y resulta que la furia aquí desatada por el cuerpo policial era una cosa de sevicia, con sevicia, José, y pagaron la mayoría, casi todos de suba, esos muchachos, ¿verdad, José? De Engativá, ¿no? De Engativá. Porque eso estaba situado en Engativá, pero la convocatoria original, pues, llevó y concentró y convocó a un número importante de gente de todo Bogotá. Lo que pasa es que después de que se desborda el fenómeno de enfrentamientos y de la indignación y la reacción brutal de la policía, eso se escala. Pues esto debió haber comenzado como a las 5:30. Ya sobre las 6:30 el reporte en todo el país es que habían entre 15 y 20 focos. Y esa noche también entonces el saldo lamentablemente de asesinato fue muy alto. Y eso me permitió a mí, como vuelvo y lo repito, como yo estaba ahí, yo fui a una convocatoria que era una velatón, que esperaba que todo transcurriese adecuadamente. Cuando esto se desbordó de tal forma, yo dije, aquí la primera gran responsabilidad política es de la alcaldía. ¿Cómo no va a tener Claudia López un staff de asesores?
Cualquier estudiante con un primer semestre de ciencia política sabía que eso estaba a punto de estallar, porque eso era lo que se había reproducido en el fenómeno de Estados Unidos, cuando el joven afrodescendiente es asesinado en virtud de la brutalidad que le colocan exactamente la rodilla y lo asfixian. Pues eso es una lógica, y es que si hay una acción brutal, pues la sociedad sale y comienza a manifestar su indignación. Eso iba a suceder ahí, y esto se supo con antelación, porque esto es el 9 de septiembre sobre las 5 de la tarde, y esto se había producido como a las 3 de la mañana del 9. Era para que se hubiese movido, si hubiese tenido una visión política inspirada en el respeto profundo de los derechos humanos, sabía de antemano que eso iba a provocar una reacción muy fuerte, legítima además, de una sociedad que estaba, digamos, hasta el cuello con estas actuaciones sistemáticas de brutalidad por parte de la policía en Bogotá. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.